Señor embajador Hermes Herrera, embajador de la República de Cuba en Atenas, Grecia. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están las relaciones entre Grecia y Cuba actualmente? Las relaciones entre Grecia y Cuba son buenas relaciones en el plano bilateral y estamos luchando porque sean mejores. Estamos tratando de fomentar esas relaciones lo más posible. ¿Y cuáles son los temas que, aparte de las relaciones, digamos, políticas, económicas, etcétera, las relaciones con la solidaridad, por ejemplo, con el pueblo griego, entre el pueblo cubano y el pueblo griego? El pueblo griego es muy solidario con el pueblo cubano, muy solidario, y lo ha sido así durante este medio siglo. Estamos de eso muy satisfechos y estamos seguros que esa solidaridad se mantendrá durante el futuro, que no tenemos que tener preocupaciones porque hay un pueblo que comprende nuestra situación y que está dispuesto siempre a darnos lo mejor de sí para ayudar a que salga adelante el pueblo cubano en su desarrollo, en su vida. Por ejemplo, ahora seguramente también ustedes estarán en Grecia, como es una campaña internacional para la liberación de los 5 cubanos detenidos en los Estados Unidos. Estarán seguramente participando junto con la solidaridad griega con Cuba. Sí, también en esta campaña. Haciendo esta campaña. Va a incluir exposiciones de pintura, va a incluir conferencias, talleres, actos, mítines en distintos lugares, no solo en Atenas, sino prácticamente en toda Grecia, y se va a llamar la atención sobre el hecho de que ya llevan 10 años presos injustamente. Todavía el proceso de apelación se mantiene dándole largas y no se acaba de concretar nada. Se hace todo lo posible por dilatar la solución del caso de los 5 y creemos que solamente una forma de solidaridad, una presión mundial para que este caso se resuelva es lo que puede ayudar a una verdadera solución. O sea, como en casos de otros presos políticos que han sido luego liberados a través de la presión internacional, digamos, ¿no? De la solidaridad. Aquí se trata de presos... No sí. Estoy hablando de Solzhenitsyn y Corbalán. Aquí se trata de presos que están presos por ser antiterroristas, lo cual es una contradicción enorme con los que dicen que luchan contra el terrorismo, cuando en realidad en los Estados Unidos, cuando el terrorismo es contra Cuba, no lo combaten. Cuando el terrorismo es de otro tipo, sí. Es como si hubiera terroristas buenos y terroristas malos. ¿Quiere decir usted que hay una contradicción fuertísima? Hay una contradicción fuertísima y entre la política de Bush, el gobierno norteamericano, porque cuando el terrorismo es contra Cuba no lo denuncian, al contrario, lo apoyan, cubren a terroristas internacionales macabros como Posada Carril. Luis Posada Carril, terrorista bueno. Lo tienen ahí, sí, lo tienen allí. Como lo defienden, lo protegen, lo están protegiendo de hecho, y no lo extraditan a Venezuela, no lo extraditan a ningún lado y tampoco lo juzgan por terrorismo. Se habla de juzgarlo por problemas simples migratorios cuyas penas son mínimas y es una manera de tenerlo entretenido y cubierto. Cuando, por ejemplo, Posada Carriles, usted se acordará porque tiene un historial, Posada Carriles, usted como embajador de Cuba debe de acordarse, por ejemplo, ¿qué cometió Posada Carriles? Por ejemplo, para el pueblo de YouTube. Por ejemplo, Posada Carriles fue el autor intelectual, uno de los 2 autores intelectuales de la voladura de un avión de cubana aviación en pleno vuelo con 73 personas a bordo, la mayoría de ellos cubanos, pero también de otras nacionalidades, que todos murieron. Fue condenado en Venezuela y cuando estaba en el proceso de apelación se escapó y nunca ha respondido por esos crímenes. Posada Carriles, 73 personas muertas. Sí. Y él reo confeso. Él en un libro y en entrevistas periodísticas reivindica esto y ha dicho, pusimos la bomba y qué. O sea que defiende el hecho de haber puesto la bomba. Pero además de eso, defiende el hecho de haber mandado a poner bombas en hoteles cubanos
donde murió un italiano, Fabio Di Celmo, que murió en un y también lo reivindicó Luis Posada Carriles. Luis Posada Carriles es el que envió a los autores materiales del hecho, les pagó, los envió, y eso está reconocido en entrevistas de prensa que ahora tratan de ocultar. El salvadoreño Cruz. El salvadoreño, guatemalteco, o sea, el fue que más puso de uno. la bomba en el hotel. Sí, pero fue más de uno. Que no ha sido ajusticiado. Ha sido condenado, pero no ajusticiado, no ha sido ajusticiado. Está pendiente de revisión. ¿Hay condena, hay pena de muerte en Cuba todavía? La pena de muerte existe, pero no se está aplicando. Hay una especie de moratoria voluntaria de nuestra parte que no se está aplicando. Regularmente la pena de muerte muy excepcionalmente se ha aplicado en los últimos años. O sea, prácticamente muy diferentemente de lo que se hace en los Estados Unidos. No tiene nada que ver. Nosotros no... Que se declaran un país muy democrático. Ni deseamos la pena de muerte, ni creemos lo que la vida nos obligó a imponerla ante los ataques que recibió la revolución en los primeros años, donde no existía la pena de muerte. Y la vida nos obligó, pero tan pronto haya condiciones para quitarla, se quitará. O sea que no somos defensores a ultranza de la pena de muerte. Pues además, prácticamente, si me puedo permitir un juicio sobre sus 5 compatriotas, prácticamente a ellos, los 5 que están encarcelados en Estados Unidos, se les está aplicando la pena de muerte, porque 10 años en las cárceles de Estados Unidos sin ninguna razón, y quién sabe cuántos años más. Las condenas van desde 2 cadenas perpetuas hasta 15 años de prisión, más unos años adicionales donde estas personas no pueden visitar lugares donde se mueven los grupos terroristas. Una cosa increíble, porque están aceptando de hecho de que esos lugares existen y que los grupos terroristas están ahí. Entonces se condena a estos cubanos que cuando salgan de la cárcel, lo que puedan salir, porque los que tienen 2 cadenas perpetuas tienen que esperar 3 vidas. 3 vidas. No pueden ir a estos lugares donde se reúnen los elementos terroristas de origen cubano, y es una manera de protegerlos. Bueno, ¿quiere agregar algo para el pueblo de YouTube? Agradecer tu gesto de la entrevista y decir que seguiremos luchando porque se haga justicia con estos 5 patriotas cubanos que no tienen razón de que estén presos, no han cometido ningún delito demostrado que justifique ese tipo de condenas, y estamos seguros que la solidaridad internacional logrará que en algún momento el gobierno norteamericano acceda a su liberación, ya que legalmente no tiene base ninguna para mantenerlo preso por ese periodo de tiempo, y este proceso de apelación tendrá que terminar en algún momento y tendrán que tomar alguna medida porque es insostenible moralmente, y ya se ha sido condenado por un comité de la ONU, ha sido condenado. No, además no se le permite, según la información que tenemos nosotros, a la familia visitarlos en Estados Unidos. No se permite que las mujeres los visiten, lo cual es también contrario a los supuestos derechos humanos que los Estados Unidos tanto defienden. Dicen que es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos que estas señoras visiten a sus maridos en la cárcel. Sí. O sea, es cosa increíble, pero como si la seguridad nacional de Estados Unidos, por alguien que viaja y va a una cárcel y regresa de nuevo a Cuba, pudiera estar comprometida por ese hecho. Es estúpido. Hipocresía plena. Hipocresía democrática. Doble moral. Bien, gracias, muy amable, señor embajador. Gracias.